Supercrack Estrella presenta. Tecnología 5G reemplazar la vida real por una realidad virtual. En un mundo así no sería importante salir de casa, algo a lo que la élite ya nos está preparando con la pandemia. Sería un mundo quizás muy parecido al de la película Los Sustitutos del año 2009. Recordemos que el año 2009 fue el Festival de la Bestia y se dice que Satanás dejó las cosas que se tenían que realizar durante los próximos 28 años, hasta el próximo Festival de la Bestia. El discurso tecnológico de finales del siglo XX contempla la realidad virtual y la vida real, dentro de las cuales se especulaba mucho acerca de los cuerpos virtuales. En lo que tendríamos que reconocer que llegó a ser una especulación cotidiana, la cuestión era si la realidad virtual podía reemplazar la vida real. Una preocupación que no es nueva. Recordemos que desde los 50 la cuestión de la sustitución de la inteligencia humana por la inteligencia artificial, IA, llegó a ser un tema popular. Mucho antes de tales preocupaciones ya existía cierta preocupación por el reemplazo de humanos por máquinas en los procesos productivos, lo cual, en nuestro contexto, podría análogamente tomarse como la sustitución de músculos y órganos reales por virtuales a través de aparatos. En los inicios de las investigaciones sobre sexualidad, ¿acaso el miembro masculino no sería reemplazado por sofisticados vibradores? Estas inquietudes sobre la tecnología reaparecen no solo gracias al desarrollo de nuevos avances, sino porque el éxito o el fracaso del patrón proyectado suele ser ambiguo. En la mayoría de los casos los miembros sexuales masculinos no se han reemplazado. Sin embargo, sí que ha habido avances importantes en las sofisticadas técnicas de inseminación artificial, como la implantación entre especies de células madre espermáticas, lo cual asienta aún más la distinción entre las posibilidades de procreación y la actividad sexual no reproductiva. Por otro lado, es cierto que las máquinas han reemplazado la fuerza humana en muchas áreas de producción, pero esto se ha limitado al diseño de procesos como sistemas cerrados, como la robótica. La inteligencia artificial parece reducirse a aplicaciones indirectas dentro de situaciones también delimitadas, como el ajedrez, y no a contextos abiertos ni situaciones de la vida cotidiana. Si el músculo y la mente han accedido a ese mundo abierto, ha sido a través de la simbiosis entre lo humano y la tecnología y, en cualquier caso, es esa simbiosis la que ha venido transformando los cuerpos en la tecnología, nuestros mundos. La preocupación por una posible suplantación de la vida real por la realidad virtual encaja perfectamente dentro de toda una tradición de inquietudes acerca de la tecnología que comienza, justamente, con la típica inquietud por una posible sustitución tecnológica del ser humano. Tengamos muy en cuenta esta película Los Sustitutos por estar más cerca de lo que tú puedas creer. Primero fue el ordenador. Luego el correo electrónico, los teléfonos móviles diminutos e internet. Y hoy sustitutos robotizados tremendamente sexy que reemplazan a sus menos atractivos sustituidos. Gente normal que ya no tiene que aventurarse en el mundo real. ¿Te imaginas lo útil que sería esto para esta pandemia? Robots que se mueven por nosotros y lo pueden infectarse. ¿Será esta la solución para todas las pandemias y virus del mundo? Es más que seguro que este es el sueño de la élite satánica. Recuerda que ellos nos odian, sobre todo desde que descubrimos todos sus trapos sucios de pedófilos. Nunca pensaste que la pandemia es una venganza contra los humanos. La premisa de la película es que la sustitución se ha apoderado del mundo como lo han hecho los teléfonos móviles y los ordenadores, afirma el director Jonathan Mostow. Los sustitutos son nuevos dispositivos que ofrecen a los usuarios la oportunidad de vivir la vida a través de otro desde la comodidad y la seguridad de sus hogares. En nuestra película, los sustitutos representan la liberación máxima, es decir, la desaparición del dolor físico y del desgaste mental de la vida diaria. El placer es tan fácil como enchufar un aparato. Para algunos, la sustitución significa la renuncia a la humanidad, añade Mostow. En un mundo donde el contacto físico es cada vez más raro, ¿está en peligro el verdadero significado del amor? Estas son algunas de las ideas que exploramos en nuestra historia. Quédate con esta frase: vivir la vida a través de otro desde la comodidad y la seguridad de sus hogares. ¿A qué te suena esto? ¿No se parece mucho a ese mundo que nos quieren imponer con la pandemia el coronavirus? Sinopsis. La acción de los sustitutos nos traslada hasta un futuro en el que los humanos viven aislados e interactúan entre sí por medio de robots que son una versión mejorada de sí mismos. Mediante sus propias réplicas, dos agentes del FBI investigan los asesinatos de varios de estos androides. ¿A qué te suena un futuro en el que los humanos viven aislados, para estar encerrados? Se parece mucho al mundo que nos quieren meter con el coronavirus.
Contiene expolier de la película. Jonathan Mostow, responsable de Terminator 3. A este director no le gusta la raza humana, lo digo por la trama de todas sus películas, la rebelión de las máquinas, regresa al terreno de la ciencia ficción y los cyborgs de apariencia humana. En esta ocasión adapta un cómic de Robert Venditti y Bret Eldele, que parte de una inquietante idea central: si hoy en día los móviles y los ordenadores se han hecho indispensables en la sociedad, en el futuro donde se desarrolla la trama existen los denominados sustitutos. Se trata de réplicas robóticas de las personas, que sustituyen a su dueño en la vida diaria, mientras éste los maneja por control remoto. El usuario ya no tiene que ir a trabajar, por ejemplo, sino que envía a su sustituto, que además es una versión mejorada de sí mismo, más fuerte y guapo, y que nunca envejece. El agente del FBI usa a su réplica para investigar la destrucción de un sustituto, manejado por un chico que también ha resultado muerto. Resulta que el robot fue alcanzado por una sofisticada arma que también mata al humano que esté detrás. La víctima resulta ser hijo de Canter, el inventor de los sustitutos. Mientras realiza las pesquisas con ayuda de su compañera la agente Peters, el agente Greer intenta rehacer su vida familiar, pues su hijo murió en trágicas circunstancias, mientras que su mujer solo se relaciona con él a través de su duplicado. Mientras tanto, ha surgido un líder, el Profeta, que aboga por la vuelta a una vida más humana, renunciando a los sustitutos. Por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta lo complicado que resulta ver esta película? No está en ninguna plataforma, y en la televisión nunca aparece. Tendrán miedo de que la gente enlace la historia con la realidad que nos quieren hacer vivir. Tecnología 5G creará una inusual ola de influencias demoníacas. Las torres Gwen poseen varias funciones, entre ellas controlar la meteorología, las mentes, el comportamiento y las emociones, y transmitir telepatías sintéticas por infrasonidos a las víctimas. Asimismo, las torres emiten una frecuencia alta de radiación que es muy dañina para la salud y causa muchas enfermedades, entre ellas cáncer. Si en tu país no hay red 5G, probablemente tengan 4G, la diferencia es que la red 5G utiliza más torres Gwen y de igual manera es muy dañina. Suiza paraliza el despliegue del 5G por las dudas sobre sus posibles efectos sobre la salud. El país con más ricos del mundo no quiere el 5G, esto te tendría que hacer pensar, ¿son los suizos estúpidos y lo quieren para ellos es algo malo? ¿No se supone es tan bueno como la tecnología 5G? Si son ricos es precisamente porque no son estúpidos, y ellos no quieren esta tecnología tan importante para la élite satánica global del mundo. Gente rica con estudios que no quiere el 5G en Suiza, por algo será. ¿Qué es la materia? Cualquier entidad que tiene energía asociada y es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una localización espacio-temporal compatible con las leyes de la naturaleza. Los demonios necesitan de la materia para manifestarse, normalmente toman de cuerpos humanos, pero necesitan de las ondas y las frecuencias para llegar a la materia orgánica de los humanos. La tecnología 5G junto con otras tecnologías harán que esto sea posible. El nuevo mundo requiere de más seres poseídos por estas fuerzas oscuras. Estas nuevas tecnologías tienen esta función: la entrada de las fuerzas del mal en nuestra dimensión 3D. Infrasonidos. Un laboratorio médico es un sitio inusual para las apariciones fantasmales, pero en 1998 el profesor de la Universidad Coventry, Dick Tandy, llegó a pensar que quizás los creyentes en lo paranormal estuvieran en lo cierto. Sus compañeros se quejaban de que notaban escalofríos, como si una presencia sobrenatural pasara a su lado rozándoles. La señora de la limpieza aseguró haber visto extrañas presencias por la noche, y el propio Tandy tuvo que admitir que una noche que estaba solo tuvo una alucinación. Algo que sin duda creara el 5G. Cuando Tandy empezaba a dudar de su profundo escepticismo, experimentó un nuevo fenómeno. Mientras sostenía una herramienta en la mano, esta empezó a vibrar, entonces se dio cuenta que solo se movía en el centro de la habitación, nunca a los lados, y empezó a atar cabos. Descubrió que habían instalado un nuevo ventilador en el laboratorio que generaba una frecuencia de 19 hercios, imperceptible para el oído humano, que detecta los sonidos a partir de los 20 hercios, pero que provocaba extrañas vibraciones en el centro de la sala. En un estudio publicado en el Journal of the Society of Psychical Research, al que llamó The Ghost in the Machine, Tandy calculó la frecuencia generada por el ventilador que, al rebotar en las paredes del laboratorio, confundía a los trabajadores con sus vibraciones. En cuanto el investigador apagó el ventilador, desaparecieron los fantasmas.
Más tarde Tandy realizó estudios de infrasonidos y comprobó que algunos lugares tradicionalmente encantados como el castillo de Edimburgo o el sótano de la catedral de Coventry tenían también ondas similares a la de su laboratorio. Recordemos que ciertos sonidos pueden abrir portales dimensionales, nos conectan con otras dimensiones que tienen frecuencias vibracionales distintas a las nuestras, los demonios y entes de otras dimensiones se mueven en estas frecuencias. Os recomiendo ver la serie Nosferatu, y fíjate en la escena del coche cuando persigue a la chica, la radio del coche está en una frecuencia que es 5, 6, 8, 12, 16, o sea 5 hercios, 6 hercios, 8 hercios, 12 hercios, 16 hercios. Me pregunto si esta frecuencia que aparece en la serie nos llevará a algún lugar. Recuerda, la serie se titula Nosferatu. La Tierra está envuelta por un campo magnético en forma de buñuelo, líneas de flujo circulares pasan continuamente por el polo ártico para surgir en el polo antártico. Por esta razón nos ocultan la Antártida, pues aquí se abren los portales dimensionales más activos del mundo. ¿Podría esto explicar cómo la Tierra hueca crea su sol magnético en el interior? La ionosfera, el conductor de ondas electromagnéticas situado a 100 kilómetros sobre la Tierra, consiste en una capa de partículas cargadas de electricidad, actuando como un escudo contra los vientos solares. Se considera que ciertas ondas naturales relacionadas con las actividades eléctricas en el seno de la atmósfera están provocadas por las múltiples tormentas eléctricas o los rayos. Recuerda que según la Biblia Satanás cayó a la Tierra en forma de rayo, o sea usó un portal dimensional para llegar a la Tierra. Estas ondas, agrupadas bajo el término genérico de resonancia de Schumann, no sobrepasan la frecuencia de 7,8 hercios, son comparables a las ondas de baja frecuencia que circulan naturalmente por el espacio situado entre el suelo y la ionosfera, espacio llamado cavidad electromagnética de la Tierra. También podríamos llamar las ondas cerebrales terrestres en la medida que su espectro es idéntico al de nuestras propias ondas cerebrales. El Creador ha concebido a los seres vivos con el objeto de que se desarrollen en armonía según esta frecuencia vibratoria natural, al ritmo de la Tierra. En la actualidad, la ionosfera está siendo manipulada por los científicos del gobierno de Estados Unidos mediante un transmisor situado en Alasita. El transmisor, llamado ARP, High Atmospheric Auroral Research Project, proyecto de investigación auroral de alta atmósfera, envía energía concentrada en forma ondulatoria a ciertas partes de la ionosfera que, por efecto del aumento de la temperatura, refleja esta onda hacia el suelo. Las ondas de baja frecuencia proyectadas de este modo por el sistema ARP sobre una zona determinada permiten modificar artificialmente las condiciones climáticas y afectan al comportamiento de millones de personas. La potencia necesaria para esta emisión de energía es de 1,7 billones de vatios. Los investigadores descubrieron que las dimensiones adicionales deberían tener dos efectos diferentes sobre las ondas gravitacionales. Modificarían las ondas gravitatorias estándar y causarían ondas adicionales a altas frecuencias por encima de 1000 hercios. Sin embargo, la observación de este último es improbable, ya que los detectores de ondas gravitacionales terrestres existentes no son lo suficientemente sensibles a altas frecuencias. Un antiguo miembro del gobierno dedujo que ellos quieren darle la vuelta al mundo, ponerlo patas arriba. Más o menos lo que ya hicieron con la pandemia. Existen 64 elementos de base que intervienen en la modulación, más o menos fuerte, de las ondas geomagnéticas que surgen naturalmente del suelo. El ritmo cerebral de la Tierra, situado entre el suelo y la ionosfera, está en equilibrio con las ondas telúricas. Posibilidades tecnológicas de la manipulación mental y corporal. Entre las posibilidades de la manipulación mental fisiológica, figuran el sonido, infrasonido, ultrasonido, la luz, luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, los campos magnéticos, campos parejos, campos intermitentes, los campos eléctricos intermitentes de baja frecuencia, los campos eléctricos intermitentes de alta frecuencia, la radiación con rayos X, y con rayos radioactivos. Estas ondas geomagnéticas naturales son sustituidas por ondas de muy baja frecuencia, OMF, creadas artificialmente a partir de torres WEN. Estas torres WEN forman una red de emisores erigidos cada 320 kilómetros, en el territorio de Estados Unidos, permite modificar el campo electromagnético específico en cada zona por medio de un espectro de ondas adaptadas. Así cada emisor emplea las OMF que se escalonan de 150 a 175 kHz, pero también usa ondas de alta frecuencia que varían de 225 a 400 MHz. Las señales OMF circulan en ondulaciones más bien a través del suelo que a través de la atmósfera.
Una estación WEN puede emitir una señal circular con un radio de 480 kilómetros, dependiendo de las fuentes. Se dice que el sistema completo está compuesto por entre 58 y 300 emisores distribuidos por Estados Unidos, cada uno dispone de una torre de 100 a 170 metros de altura, 100 metros de hilo de cobre dispuestos en radios, como una rueda de bicicleta, que salen de la base del sistema subterráneo interaccionando con la Tierra, como una fina concha conductora que irradia la energía de ondas de radio a grandes distancias a través del suelo. Estados Unidos está inmerso en ese campo magnético que alcanza una altura de 175 metros sobre el suelo y que penetra incluso en los sótanos de las casas. Así se asegura que cada persona está controlada mentalmente. Estas redes completas de ondas de suelo artificiales se extienden a través del país como una tela de araña. Es más fácil hipnotizar y controlar la mente de gente cuando está sumergida en una onda electromagnética artificial. Torres con truco. Las torres emisoras WEN poseen varias funciones, entre ellas controlar la meteorología, las mentes, el comportamiento y las emociones, y transmitir telepatías sintéticas por infrasonidos a las víctimas del programa de implantes dentales gestionado por el gobierno secreto americano. Véase la bibliografía sobre los programas y las víctimas del control de la mente, Mind Control, para tener los enlaces de los portales o de las páginas web que tratan el tema. Las torres WEN funcionan a la par con el proyecto ARP y el transmisor ruso Pájaro Carpintero o Woodpecker, parecido a ARP. Los rusos han puesto abiertamente en el mercado una pequeña versión de su sistema de ingeniería del clima llamado el ATA, Exaltar, que puede crear modelos meteorológicos de punta fina en un radio de 350 kilómetros y tener el mismo alcance que las unidades WEN. Una de esas torres opera en el aeropuerto de Moscú. Las torres WEN proyectan enormes explosiones de energía en la atmósfera conjuntamente con ARP y los chemtrails que llenan el cielo de partículas, entre ellas el bario. Las principales inundaciones se produjeron en el centro-oeste de Estados Unidos en 1993 tras los experimentos realizados durante este periodo. En suma, circulan y se desplazan hacia los polos a través de zonas de la baja atmósfera, ríos de agua inmensos e invisibles constituidos por pequeñas gotas de vapor. Rivalizan con el Amazonas y tienen entre 670 y 770 kilómetros de ancho y se alargan hasta 7.700 kilómetros, están situados a 3 kilómetros por encima de la Tierra y pueden despachar 150 litros de agua barra segundo. Existen 5 ríos atmosféricos en cada hemisferio terrestre. Es posible provocar una inundación masiva encauzando uno de esos ríos de vapores y causar así intensas lluvias en una región elegida. Se diría que Quebec ha sido un objetivo fácil con el hielo del Triángulo Negro de 1998 y las lluvias que causaron el diluvio de Saguenay. ¿Error humano? Nadie estaba en el puesto. Sea donde sea, ¿han notado algo relativo a un cambio climático en su región desde hace algunos años? ¿Caprichos de la naturaleza? ¿Ciclo natural? ¿La Tierra se venga? ¿Dios nos castiga? ¿Hemos matado a la Tierra? O bien, algunos están jugando con la manecilla de sus máquinas divinas sobre el planeta entero. Los Anunnaki se quejaron, los sumerios se quejaron, los egipcios se quejaron. No es nuevo que se experimente con los humanos. Las torres WEN están situadas a lo largo de regiones al norte del río Missouri y Mississippi, estuvieron en funcionamiento durante 40 días y 40 noches, probablemente para burlarse del diluvio del Génesis. Esto está en correlación con ARP, que crea un río de electricidad, de iones que se desplazan miles de kilómetros a través del cielo hacia los polos terrestres manipulando los corredores aéreos, como lo hace el aparato de efectos Pájaro Carpintero, el Woodpecker de los rusos. Los ríos se desbordaron causando pérdidas financieras a los agricultores cercanas a los 15.000 millones de dólares. ARP produce temblores de tierra concentrándose sobre las fallas terrestres. Las torres WEN están situadas a lo largo de esas fallas y en regiones volcánicas del noroeste de la costa del Pacífico. En 1963 el Dr. Robert Becker exploró los efectos de los campos magnéticos externos sobre las ondas del cerebro, demostrando una relación entre las admisiones en psiquiatría y las tormentas solares. Expuso a voluntarios a campos de pulsaciones magnéticas similares a esas mismas tormentas magnéticas y constató reacciones comparables. En Estados Unidos, la corriente eléctrica de onda SELF, Extra Low Frequency, extremadamente baja frecuencia, de 60 Hz vibra a la misma frecuencia que el cerebro humano. En Reino Unido, la corriente eléctrica es de 50 Hz y debilita la glándula tiroidea. La explosión de la mitad del monte St. Helens. ¿Les recuerda algo? Según ustedes, ¿fenómeno natural o provocado?
¿Qué dirían de un pequeño rayo calefactor de 10 gigavatios proyectado en dirección a la corriente de agua caliente natural del Pacífico, llamado el Niño? ¿Creen que haría subir un poco la temperatura de esa corriente? ¿Qué le pasa entonces a la flora y a la fauna submarinas? ¿Qué decir también de las ballenas varadas en las playas con sangre llenando sus tímpanos? ¿Es eso un ciclo natural? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.